En el capítulo 7 de Red Moon han empezado a verse ya muchas cosas, bueno, muchas cosas muy interesantes. Empieza a verse la verdad, empieza a verse el trasfondo del pueblo y de algunos de los personajes. Y además hemos vivido algunas cosas, algunas rarezas o cambios en los personajes que han venido derivados del uso de puntos de experiencia. En el vídeo de hoy vamos a ver qué ha ocurrido en la partida a nivel de trama, dirección y sistema. Y hoy creo que este último punto, el del sistema, os va a gustar, porque vamos a hablar de lo que en Cypher Systems se conoce como flavors, o sabores, o no sé, personalizaciones tal vez, de los tipos principales de personaje que tiene el sistema, lo que permite personalizarlos todavía más. Y es lo que ha ocurrido aquí con el personaje de Jackson, así que no os lo perdáis. Por supuesto, si no habéis visto el capítulo 7, todavía no veáis este vídeo porque os vais a comer spoilers y no vais a entender las referencias. Os dejamos el vídeo ahí arriba, como siempre. Para los demás, empezamos. Como siempre, comenzamos la partida con un prólogo, un flashback de los personajes. En esta ocasión les vimos ya fuera del incendio. Es raro que hubiéramos tenido un prólogo con información que ellos ya sabían. Ellos ya sabían que habían estado en el incendio, ya sabían que ahí habían perdido al sexto. ¿Por qué poner este prólogo entonces en concreto? Pues por varias razones. Primero, para mostrar el nombre del sexto, Tarkik, que según internet significa luna en inuit. Inuit, que es el pueblo, por decirlo así, o la etnia que vivía en la región donde está el pueblo de Red Moon. Es una de las etnias pues, más abundantes, por decirlo así, nativas dentro de Canadá, que es donde está el pueblo, por si no lo sabíais, ahora ya lo sabéis. De ahí todos los árboles estos gigantescos, que siempre me olvido, que se llaman secuoyas y les llamo árboles grandes de todo tipo. Bueno, pues por eso los pusimos. Queríamos ahí reflejar pues cuál era la naturaleza del sexto. Básicamente que se trata de un inuit que se llamaba Tarkik. ¿Y por qué? Para cuando vuelva a pasar, porque evidentemente hay que investigar el pasado y en algún momento encontrarán algún flashback directamente con Tarkik, pues va a hacer que sea más personal. Ya lo vimos en un flashback anterior cuando les echó una mano, aquí hemos visto su pérdida y si tenemos otro flashback después, pues va a ser todavía más personal que si siguiera siendo un ente abstracto, ¿no? Había que empezar a darle un poco de forma. Y también porque se muere el látigo. Y yo no sé a vosotros, pero a mí, en el caso de las historias de juegos de rol, casi me duele más la muerte de un animal que de un personaje. No sé por qué. Llamadme sádico, asesino, psicópata, no sé. Pero me pasa mucho. Y creo que añadía un punto muy, muy dramático a la escena. Luego visteis que seguí soltando la chapa porque nos volvimos al presente con viñetas de Red Moon. Yo llamo viñetas a esas descripciones breves de qué están pasando en sitios concretos muy rápidos, como disparos, ¿no? Y ahí el objetivo era mostrar qué es lo que está pasando en el pueblo, porque la historia trata por un lado de los personajes, por otro de lo que pasó y otro de lo que está pasando. Y en lo que está pasando no están involucrados solamente los protagonistas, todo el pueblo de Red Moon tiene mucho que decir al respecto. Y era importante que se fuese viendo pues como Natalie Green, que es nieta del doctor del pueblo, eso es muy interesante, ya sabréis por qué. Los problemas de Civil con los habitantes también, que empiezan a estar ya pues muy muy enfadados, están perdiendo a sus jóvenes a un ritmo alarmante y no ven que se hagan progresos. Civil, como sabéis, esto le supera completamente y los personajes han estado centrados más en otras cosas. Ahora ya saben que no hay tiempo que perder porque van a seguir cayendo, pero más allá de eso, más allá de que pueda haber nuevas víctimas, el pueblo está en ebullición. Y ya no se trata de que pueda morir alguien, es que van a hacer cosas los habitantes, tal y como se ha visto. Jaden, Talia y Peter los vimos también ahí en una de esas viñetas, cómo estaban llorando, lamentando la muerte de Megan y cómo Jaden cogía la bicicleta
para ir a avisar a Joyce de lo que había ocurrido, algo terrible, ¿no? Y vimos una escena espeluznante. Vimos cómo Ethan, uno de los abusones, de los personajes de cuando estaban en el colegio, y Simon, el padre de la chica de la primera víctima, pues iban en una furgoneta junto con 2 personas más, anónimas, no nos importa mucho, habitantes del pueblo, dejando a Joyce en la carretera, fuera de Red Moon, camino de la ciudad, expulsándola. Esa escena dice muchas cosas. Para empezar, no la han matado, no directamente, no se atrevían a ello, no. Pero, claro, si la dejas en una carretera helada y luego se muere, pues la estás condenando, pero no la matas tú directamente, ¿no? Representa un poco esa hipocresía que cierto tipo de personas, cierto tipo de abusones pues, pueden tener. ¿Vale? Y también quedó muy reflejado en esa escena la complicidad de la gente Joy. Eso era muy importante. ¿Por qué está puesto ahí en ese momento? Porque es un shock, es una sorpresa después de haber empatizado con ese personaje desde el capítulo 1, de repente darse cuenta de que tiene esa vena, de que es capaz de una crueldad como esta, a pesar de ser un agente de la ley. Es muy duro, es muy, muy duro y va a ser muy divertido porque esto lo han vivido los jugadores, pero no sus personajes. Con lo cual, la próxima vez que se encuentren, va a ser muy divertido ver cómo los jugadores van a sufrir interpretando esa ignorancia y ardiendo por dentro. Esa es la razón por la que es muy importante saber a nivel de dirección cuándo puedes dar información a los jugadores que sus personajes no conocen. Es importante conseguir que esa información sume y no reste. Yo creo que suma en este caso. Les va a poner de los nervios. Nos fuimos después al árbol. Y aquí, esto es muy importante todo lo que pasó aquí. Y os va a gustar. Veréis. Carlos Jackson se ha gastado puntos de experiencia. Entonces, bueno, se puso en contacto conmigo para ver cómo podía tener algún tipo de mejora y estuvimos hablando de varias opciones. Básicamente él quería tener algún tipo de conexión psíquica con los de ojos amarillos o algo parecido, ¿no? Pero no terminaba de cuadrar, porque eso es más cosa del personaje de Leila y de Joyce y no terminaba de encajar del todo. Pero Cypher System salió al rescate. Dentro de Cypher System sabéis que los personajes tienen un tipo, que hay 4, ¿no? El guerrero, pues el adepto, que es el que sabe magia, el explorador, que es como el personaje de Jackson, y un personaje más social. Y luego está un descriptor, que es como una especie de un adjetivo, que también añade reglas y modificadores al personaje. Y por último, una especialización o un foco donde cada personaje ya sí es único. Los focos no se pueden repetir dentro de una partida. Pero bueno, hay un montón. Cyber System tiene como 120 focos o alguna burrada por el estilo. No sé, un montón. Pues te permite personalizarlo aún más con lo que se llaman flavors. Un flavor o sabor o no sé cómo traducirlo al español, la verdad. Es un listado de capacidades, de esas habilidades especiales que tienen los personajes, agrupados por temática. Así hay un flavor de magia, otro de tecnología, otro de sigilo, otro de conocimiento y alguno más. Creo que hay 7 o algo así en total. ¿Para qué sirven? Para que un jugador pueda diseñar el personaje tal y como lo visualiza, sin que las reglas sean un impedimento. ¿De qué manera? Los personajes, por el foco, perdón, tienen una serie de habilidades, de capacidades, que pueden tener un nivel de 1 a 6 según el rango del personaje. Cuando cogen capacidades de nivel 1, pues se las van comprando, y cuando alcanzan rango 2, pues pueden coger ya capacidades de rango 2. Un flavor también tiene capacidades en los distintos niveles, agrupadas por niveles. ¿Para qué sirve entonces? Para intercambiarlos. En el caso de Jackson, porque lo vais a entender muy bien con un ejemplo, en el caso de Jackson, que es un explorador, le metimos el flavor de magia e intercambiamos, vimos qué capacidades había en el flavor de magia
qué capacidades había en el foco del personaje y los intercambiamos. Es decir, cada flavor de magia que quisiéramos añadir como opción disponible para Jackson implicaba que había que quitar uno del tipo de Jackson para afuera, ¿vale? Se sustituyen uno a uno, con lo cual te permite coger cosas de otro flavor, por decirlo así, a cambio de sacrificar pues opciones que igual para ti serían muy interesantes, ¿no? En su caso, como digo, cogimos el flavor de magia y cogió la capacidad de premonición. Eso está muy guay. Y nos vino como anillo al dedo. Porque claro, tener un personaje que pueda tener premoniciones ahora en Red Moon y más a un personaje como Jackson, tan científico, quedaba genial, porque ya habíamos visto los experimentos que había hecho su padre con él, pero no la naturaleza de los mismos. Y habíamos insinuado, pues, que él había cuidado de Joyce, con lo cual también encajaba muy bien con el interés del padre en Joyce y los experimentos que pudiera estar haciendo con Jackson. Vamos, que encajaba como anillo al dedo. Así que a por ello. A por ello, y eso pues añade unas herramientas muy interesantes. Las primeras visiones que ha tenido han sido como gratuitas, por decirlo así, porque es algo que el personaje no controla, pero se supone que si practica un poco puede gastarse 2 puntos de intelecto para tener una visión, por decirlo así, de un personaje o de una localización, lo cual pues les va a permitir obtener información más rápidamente, lo que también está muy bien para la investigación. Vimos entre esas visiones la visión de los Inuit. Viene de antiguo ese árbol, viene de antiguo esa referencia a lo que llaman los crepusculares o los habitantes del crepúsculo, que son, en teoría, espíritus o algo similar. En la práctica tienen más chicha que iremos descubriendo, no iré haciendo spoiler. Es muy importante los crepusculares dentro de Red Moon. De hecho, es la clave de toda la historia. Así que los vamos empezando ya a conocer. Y vimos algo genial que fue el renacimiento de Leila. Leila se murió. Se murió. Allí, en la tumba, en el árbol. Pero la vimos salir de la savia, de la corteza, del tronco del árbol. Ya con los ojos amarillos. Y yo creo que fue una escena muy chula. Muy chula porque además plantea muchas preguntas. Si realmente se murió Leila, ¿qué es lo que ha salido? Sigue siendo Leila. Tiene su memoria, tiene sus recuerdos, pero ¿qué más tiene? Luego nos fuimos en el regreso al pueblo y ahí también a nivel de sistema ha pasado algo muy interesante y es que he pedido a los personajes algunas tiradas de vigor en este caso porque es soportar el frío y el viaje. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando por qué, teniendo en cuenta que no hemos estado haciendo mucho caso a lo que son los pools de las reservas de los personajes. Porque se les acaba el tiempo, porque llevan un día haciendo muchas cosas, forzando muchas tiradas, esforzándose en muchas tiradas, perdiendo también algunos puntos por el viaje de ida, el viaje de vuelta, y ahora que van a tener que hacer cosas hacia el final del día, ya el control de los puntitos va a empezar a doler. Va a empezar a doler. Y ese era un poco el objetivo. Desgastarlos un poco para que a medida que se aproxime la noche tengan menos recursos y tengan que pensarse mejor qué es lo que van a hacer y dónde esforzarse de verdad, ya no en cada tirada. Y ahí pasó algo muy guay. Y es que el personaje de Leila sacó un 1 y sufrió una intromisión gratuita por parte del DJ. Os voy a confesar una cosa. Joyce iba a morir. Los personajes no se habían enterado de su exilio ni tenían forma realmente de salvarla. Pero con ese 1 es que me vino genial, porque es que era para atravesar un río helado, un riachuelo helado. Quedaba fenomenal que Leila cayese a ese río, sufriese frío y que el frío de Joyce se le trasladara a ella también. Esto nos servía para varias cosas. Por un lado, les daba la opción de salvar a Joyce a costa de que el personaje de Leila sufriera daño, y sufrió mucho daño. Recuerdo que sufrió en un momento dado una herida directa. Y un personaje a la tercera herida directa muere. Así que era un daño muy importante el que estaba recibiendo.
a cambio, pues como digo, de salvar a Joyce. También daba información de dónde estaba Joyce y la opción a los personajes de intentar rescatarla, lo que quedaba súper dramático. Y además nos permitía anticipar el vínculo que existe entre los de ojos amarillos, lo cual es otro bono para el epílogo que vino después. Vamos, que me vino ese uno fenomenal, porque no se me había ocurrido a mí pues añadir una intromisión del DJ para hacer esta escena. Y que viniera sola, pues ha sido genial. Si no, Joyce hubiera muerto y hubiera sido muy distinto lo ocurrido después. También muy chulo que, bueno, ahí se ponen a intentar salvar a Joyce y a Leila, por supuesto, yendo en coche a buscar a Joyce y luego pues a Leila intentando salvarla con una ducha de agua caliente. Pero Jackson también se fue a buscar información en el laboratorio de su padre. Lo rompió, lo habían roto y no encontró información, al menos no de forma fácil y a corto plazo. Y esto es muy importante. Tiene que haber consecuencias a las acciones de los personajes. Sabéis que es algo en lo que hacemos mucho hincapié dentro de Red Moon, ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Y este es otro ejemplo. Si no hubiesen roto ese laboratorio, hubiesen tenido acceso a cierta información, pero hubiera perdido Jackson esa catarsis que tan bien le vino. Pero está ahí. ¿Significa eso que esa información está perdida? No. Hay otros medios de conseguirla. Ya lo descubrirán. Y nos fuimos al epílogo. Natalie Green, muy importante este personaje, porque tiene ojos amarillos y lo que queríamos mostrar en este epílogo son dos cosas. Por un lado, que está conectada con los de ojos amarillos, que los de ojos amarillos tienen una conexión entre sí. Y no solamente como anticipamos ya con Leila y Joyce, sino incluso, como vimos en el personaje de Natalie, pudiendo incluso ver o al menos saber qué es lo que estaban diciendo los demás, lo que están viviendo los demás. Parece que Natalie tiene más experiencia en este tema y se le da mejor. Les lleva un poco la delantera ahí, ¿no? Pero es que además, aparte de mostrar ese vínculo, también estamos reflejando que sabe que se aproxima un eco. Y es muy interesante que usara esa expresión, porque es la misma metáfora que utilizó Joyce. ¿Por qué Natalie utilizó esa expresión también? Y sobre todo, generar el cliffhanger con esa música increscendo de algo que se acerca. Los tiempos para Red Moon están cambiando. Y Leila lo dijo muy bien al final de todo. No podemos permitir que se haga de noche. ¡Ay! Madre mía, cómo se está poniendo el capítulo. Y vamos a ir a por el 8 y tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que va a pasar. Porque pueden pasar tantas cosas. Esto es una de las mejores cosas de dirigir. Yo sé lo que está pasando. No sé lo que va a ocurrir. O mejor dicho, sé lo que va a ocurrir si los jugadores no intervienen. Y es genial porque no, como no sabes por dónde van a intervenir, no sabes qué rumbo va a tomar la historia. Y eso es de lo mejor que tiene dirigir a rol, para mí. Muchísimas gracias por estar ahí. No os perdáis el siguiente capítulo de Red Moon porque, uy, cómo vienen.